Vos sabés que tenía ganas de conversar con ustedes esta mañana, Sí. un poco relacionado, mira qué cosa, con esto que vos acabas de decir. Mm. La diferencia entre la esperanza, que no es sinónimo de esperar. Nosotros solemos esperar que las cosas vayan pasando, vayan cambiando, y en especial cuando estamos confundidos y aturdidos. Y acá hay una pequeña, gran diferencia que me parece que es muy valiosa hacerla en este título que podríamos decir de que esperanza no es esperar, y especialmente para los cristianos. Este es un mensaje general para la población, para la gente, pero puntualmente para los cristianos, dado que Sí. la esperanza es uno de los tres elementos, digamos, que conforman la mesa de sostenibilidad de nuestro diario vivir. Dice la palabra de Dios en Primera Corintios que permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de ellos es el amor, ¿no? Mm. Esto dando a entender que va a haber un momento que la fe y la esperanza no van a ser necesarias. Va a haber un momento en la nueva reorganización del orden no mundial, sino del orden espiritual, donde los seres humanos que hayamos amado a Dios, que hayamos aceptado al Señor, en ese nuevo orden espiritual no va a ser necesaria la fe ni la esperanza, pero sí va a mantenerse El como amor. constitución de la existencia el propio amor. Pero hasta ahora necesitamos fe, necesitamos esperanza. Muchas veces suele pasar, lo hemos dicho cuando compartimos sobre la ley del amor, ¿no? Como el sustituto del amor es el querer. A mí me cuesta un montón decirte te amo por una cantidad de cosas culturales, y entonces el sustituto del amor es el querer. Le pasó al mismo apóstol Pablo, ¿no? Cuando Jesús le decía me amas y él le decía sí te quiero, ¿Qué? pero me amas y él le decía sí te quiero. No estaba en capacidad de poder contestar a la pregunta que le estaba haciendo el Señor respecto al amor de Dios. Hasta que no tuvo la posibilidad de tener Espíritu Santo a partir de Pentecostés de manera permanente, Pedro no se pudo hacer cargo de ese amor que le pedía Jesús. Entonces nosotros solemos, inclusive los cristianos, porque en ese momento el mismo Pedro se podía llamar a sí mismo un seguidor de Jesús, un seguidor de Cristo, un cristiano. Sin embargo, él no pudo elevarse a esa situación y juega con el sustituto. Aún los cristianos tenemos sustitutos. Y a veces hay que estar muy atentos al esperar como sustituto de esperanza, ¿no? Por eso nosotros tenemos una tendencia humana a esperar que las cosas cambien. Y especialmente cuando estamos confundidos y estamos aturdidos. Y eso no es esperanza. Al no tener nosotros una esperanza, entonces esperamos. Y en el esperar hay riesgos de ir perdiendo sentido y vigor en el día por vivir. Y esperanza no es esperar sin hacer nada, ¿no? La esperanza es un estado de quietud interior que me permite esperar activamente por saber que el futuro será diferente. Entonces ahí, en la diferencia entre esperar y la esperanza, yo me pregunto, ¿qué necesita determinar la esperanza que yo necesito tener? ¿Qué determina la esperanza que vos necesitas tener? ¿Qué determina la esperanza que necesitamos tener como familia, como sociedad? Bueno, para que haya esperanza, Patri, tiene que haber una promesa, tiene que haber una visión, tiene que haber un compromiso hecho por uno mismo o por otras personas. Cuando Jesús les dice que habrá tiempos nuevos, cielos nuevos, que habrá una vida eterna, que habrá un consolador que está por venir, que el Padre enviará en mi nombre, esos son elementos de una visualización que Jesús invita a tener a las personas para no solo esperar pasivamente, sino esperar activamente. Entonces, en momentos como los que estamos viviendo, que todos estamos esperando la vacuna, ¿no? Como la gran Sí. solución. La pregunta quizás no sea si tendremos pronto la solución o si tenemos ya la solución. Quizás la pregunta, especialmente para los creyentes, y la extendemos como iglesia al resto, no es si tenemos la solución, sino si tenemos una esperanza. Esa esperanza que le da sentido a la acción, que le da sentido a avanzar y de un día a la vez, ¿no? La esperanza, dice la palabra de Dios, es ese ancla del alma
haciendo un sentido del pensamiento metafórico, como si fuéramos un barco que navegamos, le da el ancla del alma, en este caso el pensamiento metafórico de la esperanza, le da especialmente a ese barco, en este caso a nosotros, la estabilidad en momentos de tormenta, de desconcierto, ¿no? de grandes movimientos. Entonces, los cristianos tenemos la esperanza en otro lado, no la tenemos en la vacuna. Ahora, por supuesto que una situación como la vacuna va a ser clave, pero la esperanza nuestra está en confiar cada día y que en todo caso lo que sea que vaya a suceder con nosotros ya está en las manos de Dios, ¿cierto? Entonces es bueno tener la esperanza de que el plan lo tiene Dios dibujado aunque yo no lo conozca y que entonces yo pueda vivir anclado a esa esperanza cada día con la confianza y la paz de que Él me sostiene. Para dar una idea cabal de esto que estoy diciendo, necesitamos vivir con la esperanza, aquella esperanza de los que hacen, ¿no? Y cuando nosotros vivimos con la esperanza de los que hacen, la vida tendrá siempre una página para sorprendernos. Nosotros no estamos, Patri, diseñados por Dios para esperar, sino para caminar con esperanza. Y es una cosa bellísima como diferencia, ¿no? No estoy diseñado para esperar por Dios, estoy diseñado para caminar con esperanza. Entonces la pregunta que le dejamos a la audiencia para que lo puedan pensar, ¿no? ¿Para qué me voy a quedar a la espera si yo puedo abrazar una esperanza? Claro. ¿Cuál será aquella esperanza hoy, esa visión, esa promesa, ese sueño que necesito que viva en mi corazón y que se exprese en el lenguaje y en las acciones? Porque la contracara, y con esto redondeo la reflexión, que en algún aspecto esto me entusiasma, pero lo que voy a decir ahora me preocupa, es que al no tener esperanza y solo esperar, caigamos, como temo que gran parte de la población está cayendo, caigamos, Patri, en una suerte de conformismo. Vos sabés que John Fitzgerald Kennedy, un presidente que a la medida que pasa el tiempo y uno mira retrospectivamente en su modelo mental, en sus reflexiones, no hablo tanto de lo político, dejó ideas muy cabales, ¿no? Es aquel que dijo, ¿por qué no empecemos a pensar qué podemos hacer por Estados Unidos antes de lo que Estados Unidos tiene que hacer por nosotros? Dijo cosas que fue dejando como huellas, ¿no? Y en un momento dijo que el conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Y nosotros como cristianos estamos advertidos acerca de esto, porque cuando en Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa palabra conformarse viene de una palabra muy interesante en griego que quiere decir esquematizarse. Esto es, no tomes el esquema, la forma. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo es la palabra época, tiempo epocal. No es una cosa puntual. Entonces, a mí me da la sensación que en esta pandemia se está instalando, Patri, como una suerte de época, ¿no? Donde las distintas decisiones, las distintas maneras que quienes toman las decisiones están instalando en la conversación y cómo debemos nosotros comportarnos, este extremo de cuídate, te cuido porque si no todo va a explotar y nos vamos a morir. Nosotros, especialmente los cristianos, tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no? Porque mi esperanza no está en cuidarme y en cuidarte, si bien lo voy a hacer. Mi esperanza está en Dios. Entonces, el problema de ciertos mensajes y tratamientos de situaciones como las que estamos viviendo es que nosotros caigamos en un tecnicismo, Patrick, psicológico, que se llama indefensión aprendida, ¿no? Que tiene que ver con el conformismo. Esta idea planteada por un psicólogo estadounidense llamado Martin Seligman, que en 1967 plantea esta idea de indefensión aprendida, que es una condición, decía él, del ser humano e inclusive de los animales. Mirá qué interesante. Donde ese ser humano o ese animal ha, entre comillas, mirá lo que voy a decir, ha aprendido a comportarse pasivamente. Empieza a desarrollar una sensación subjetiva que no tiene capacidad de hacer nada frente a lo que pasa. Que lo único que le queda es esperar.
no responde a pesar de tener oportunidades que existen reales delante de él para cambiar una situación. Y a mí me queda una sensación en estos tiempos que se está construyendo en la sociedad una suerte de conformismo o, técnicamente hablando, indefensión aprendida, que es muy serio. ¿Sabes por qué, Patri? Porque salir del conformismo, salir de indefensiones aprendidas, tiene mucho costo, toma mucho tiempo. Entonces, en estos días yo estoy reflexionando y pidiendo y advirtiendo a que no permitas que la indefensión aprendida llegue a tu corazón. En tu corazón tiene que vivir la esperanza. En tus emociones tiene que vivir la esperanza. En tus conversaciones tiene que vivir la esperanza. En tu manera de relacionarse tiene que vivir la esperanza. No el positivismo optimista totalmente infundado, la esperanza, la esperanza. Y estar totalmente distante de cualquier conformismo. Recordemos a John Fisher Kennedy, ¿no? El conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Así que mi mensaje para esta mañana que quería compartir con ustedes es: hagamos un alto, no dejemos que la época se meta en nuestro corazón. No voy a ir por el facilismo de decir esto va a pasar, pero esto va a pasar. Lo que digo es, no digo esto va a pasar, lo que digo es, hacémoslo, atravesamos esta situación con una definición en el corazón, revisemos nuestras conversaciones, veamos cómo nuestro corazón no se coloniza con la indefensión aprendida, porque es muy serio, absolutamente muy serio, que una persona empiece a pensar que no puede hacer nada y que los que pueden hacer son los que deciden, los que ordenan, los que dicen cómo las cosas tienen que ser o cómo de alguna manera colonizan con un cierto orden la situación interior. Así que no dejemos que la circunstancia, y aún, como diría Martin Luther King, si supiésemos que el mundo mañana desapareciese, aún plantá tu manzano, lo que sea que eso tenga que hacer, porque si hoy plantás tu manzano, dirás que no estás conformado a las circunstancias ni a la cultura y no hay indefensión aprendida. Así que esto es lo que quería compartir, Patrick, que me parece que es un llamado de atención para todos nosotros, para recobrar energía, para recobrar visibilidad, para recobrar horizonte, que es lo que necesitamos para seguir navegando. Exacto. Amén, sí, porque qué fuerte, Alejandro, y la verdad que qué preocupante y qué tranquilizante que nos traigas este mensaje, ¿no? Porque esto nos lleva, si no, a la depresión, al desaliento, decía yo, ¿no? El no tener, el no caminar con esperanza, el no movilizarnos igual, ¿no? Porque hoy a la mañana yo decía, el COVID existe, no es que tenemos que, porque somos cristianos, vivimos en una nube, en una burbuja. No, esto existe, pero nosotros caminar con esperanza, no tener esto que decía Kennedy, ¿no? El conformismo es el carcelero de la libertad, nos cierra, nos mata, ¿no? No, la verdad que fue un mensaje, Alejandro, de tu mensaje no sabes cómo se comparten, así que seguiremos, seguramente lo vamos a compartir, y para mucha gente que está con mucho desaliento y esperando, como vos decís, a ver qué decide el gobierno. Hasta dónde, entonces volvemos a fase 1, estamos en fase 4, hacemos ¿qué hacemos? Y no piensa en cómo caminar en esta situación en esperanza y con fe.